En Radio Universidad de Chile presentamos Las Voces de Octubre, un programa radial financiado por el IRCT de Dinamarca y producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Con diversas voces revisaremos las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, poniendo énfasis en el deber del Estado de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En la conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Comenzamos el 12º capítulo de Las Voces de Octubre, programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Hoy, nuevamente, no vamos a estar en un comienzo con Alejandra Arriaza, pero esperamos que se sume en el transcurso del programa, ¿no? Durante el episodio de hoy conversaremos con el juez del 7º Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, de 49 años, que ingresó al Poder Judicial a Contrata el 31 de marzo del 2000, mientras que al año siguiente pasó a Planta, de acuerdo con la información emanada desde la página del organismo. Urrutia posee un diplomado en Derechos Humanos realizado en el año 2004. Así también fue juez de los Juzgados de Garantía de Freirina el año 2001, de Ovalle el 2003 y de Coquimbo durante el 2004, mientras que el 2006 llegó al 7º Juzgado de Garantía de Santiago. En cuanto al tema, una de las características que tuvo el estallido social fue la cantidad de personas detenidas en el marco de las movilizaciones sociales. De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas en Chile durante el estallido social entre octubre del 2019 y marzo del 2020. Según un informe del 8 de noviembre del 2021, Gendarmería informó que había 144 personas en prisión preventiva por causas relacionadas con el estallido. CIPER, 3 meses después, bajó la cifra a 70 personas. De los 144 originalmente informados por Gendarmería, a 50 se les cambió la prisión preventiva por una cautelar menor y 18 ya están cumpliendo pena. En otros 4 casos, la sentencia resultó ser menor o igual al tiempo que estuvieron presos mientras se desarrollaba el proceso, por lo cual fueron liberados. Hoy hay 6 detenidos que llevan más de 700 días en prisión preventiva, señala CIPER. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas los radioescuchas de esta radio tan importante de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Daniel, ¿se puede estimar cuántos detenidos hubo producto del estallido social? En general, el INDH da algunas cifras, ¿no? Pero hay otros organismos que dan otras, no solo en el tema de los detenidos, también las cifras que se dan sobre las y los heridos, etc. Claro, bueno, escuchamos en tu resumen algunas cifras. Yo creo que es bien importante tener claro que había existido una dispersión de información. Yo creo que eso es una de las primeras cosas, porque el grado de profundidad de la crisis que vivimos en octubre era bastante inesperado. O sea, es decir, durante muy pocos meses, en un periodo de tiempo muy breve, hubo una circunstancia donde existió una respuesta del Estado en el ámbito de detenciones, de control de orden público, que excedió la normalidad, ¿no? Entonces, es importante tener eso de fondo. ¿Por qué? Porque recordemos que el sistema procesal penal chileno fue reformado en el año 2000 y que se crearon el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público como órgano autónomo constitucional y los juzgados de garantía y los tribunales orales. Entonces, fue primera vez en la historia que existió, en la historia de Chile, digamos, procesal, que existió un momento en donde se concentró una gran cantidad de detenciones policiales, por una parte, originados por protestas espontáneas, ¿no? de mucha gente,
Y yo creo que todos y todas podemos recordar esos momentos vividos. Hay informes también que establecieron, pero hubo un momento bastante álgido en el cual creo que se dio un cóctel bastante complejo al momento de, primero, no tener los planes necesarios para reaccionar debidamente a la masividad de la situación, y por lo tanto entiendo que se tomaron algunas medidas que no fueron las más razonables en el momento. De partida, lo primero que yo creo que hay que señalar es que el Estado no había modernizado, y no lo sé si habría que preguntar si lo ha hecho en este momento, la forma en que se reacciona frente a la protesta social. O sea, y la distinción entre una protesta social legítima y una protesta que incluye actos de violencia. Entonces, esa situación es evidente desde el punto de vista en que lo que observamos en esa oportunidad fue una mezcla muy indeterminada de, por una parte, la protesta legítimamente que todos y todas los ciudadanos de este país tienen derecho a hacer. O sea, es un derecho que tienen todas y todos los ciudadanos de este país a manifestarse, ¿ya? Tanto aquel derecho está en nuestra Constitución, como también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los demás instrumentos que los estados propiamente han suscrito para defender los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces ahí teníamos un problema. Entonces el problema es que, por ejemplo, frente a la legítima protesta social, hay un estatuto normativo que tiene que ver con los decretos de la dictadura acerca de la labor de Carabineros de Chile al momento de controlar el orden público, cuando, por ejemplo, no han sido autorizadas las manifestaciones. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque el decreto supremo que estableció la dictadura sobre las protestas o las manifestaciones, me parece, puede ser que creo no estar equivocado, que hasta el momento no ha sido modificado. Entonces todavía estamos Carabineros se rige en el orden público bajo la normativa del año 82. Y en ese caso, ahí tenemos una distorsión, puesto que frente a manifestaciones públicas, manifestaciones de protesta, la respuesta policial es una respuesta autoritaria, es una respuesta violenta, que a su vez genera respuestas violentas. Pero te pregunto, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? En torno a la cantidad y cómo se cuentan las y los detenidos. A ver si es que voy entendiendo, es que en algún minuto había gente detenida y no se sabía que estaba detenida. Es decir, Carabineros no tiene el mecanismo y la fortaleza como cuerpo como para poder dar cuenta rápidamente de la cantidad de detenidos que tiene, porque si no, me parece muy parecido a propósito de los años 82, cuando se ocultaban detenidos y detenidas, ¿no? Bueno, creo que hubo algunas prácticas muy negativas de parte al momento de la detención de manifestantes por la cantidad, ¿no? Existía un mecanismo que era dar vuelta a los detenidos en los carros celulares. Entonces, o ir a constatar lesiones a lugares muy lejanos. Entonces, en algunos momentos, no se sabía quiénes estaban detenidos. Las listas, si recordamos, no eran públicas. De hecho, a poco andar de las protestas hubo una declaración y un oficio de la Corte Suprema que ordenaba a las comisarías dar publicidad acerca de aquellas personas detenidas. Entonces, lo peor, evidentemente, porque nos retrotrae a momentos muy, muy inaceptables de nuestra República, es la posibilidad de que hayan personas que son detenidas y que no se sepa, primero, quiénes son y segundo, en dónde están, ¿no? Entonces, si recordamos, fue el presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito, que mandó un oficio justamente por estas circunstancias,
para dar publicidad, obligar o recordar a las comisarías que debían tener actualizados los registros de detenidos para que cualquier persona pudiera contrastarlos o revisarlos, sobre todo abogadas y abogados. ¿Y de qué se les acusaba a las y los detenidos en el marco del estallido? ¿No? Habían seguramente cosas que eran reiteradas. O sea, generalmente desórdenes públicos en primer lugar y a poco andar también robo en lugar no habitado. O sea, es decir, lo que actualmente hubo una reforma en relación a la entrada a comercios, ¿no? O sea, como en un montón de personas que ingresan por vía violenta, ¿no? Y roban, por ejemplo, supermercados y cosas así, ¿no? Entonces, son robo en lugar no habitado y desórdenes públicos era como ingresaban generalmente estas personas. Otras, las menos, por atentado a carabineros o lanzamiento de bombas Molotov también, o vías de hecho hacia carabineros, pero eran los menos. ¿Y las condenas posteriores en general son por atentado, maltrato a carabineros o atentados? Desórdenes públicos es bastante escaso. Básicamente, que eran muy rápidas por lo demás, y los casos más graves eran, claro, con ley de control de armas, ¿no? Por eventualmente lanzamiento de bombas Molotov. Y en el caso de atentados a la autoridad, la verdad que habían pocos casos en general. Daniel, la pregunta es, ¿un juez puede aislar su sentencia? Te lo pregunto como juez, ¿no? A sabiendas que hubo carabineros que participaron de los delitos que se les acusan a los manifestantes, ¿no? Me estoy refiriendo esencialmente a lo que se denominó los intramarchas, ¿no? Hubo casos en los cuales investigaciones periodísticas posteriores demostraron que habían carabineros que participaban con las y los manifestantes e incluso incitando a cometer hechos de violencia, ¿no? Estoy pensando en el Hotel Principado, estoy pensando en lo que fue en algún minuto esa sede de la Universidad Pedro de Valdivia, o cómo se filtró también por la prensa de un carabinero en la comuna de Lo Hermida, ¿no? Llamando a los pobladores a ir a quemar su comisaría de Lo Hermida. Claro, bueno, yo me refería a la situación en principio referente a la creación de organismos nuevos, la reforma procesal penal, y que este fue un examen bastante fuerte, en el cual me parece que al andar del tiempo no ha resultado todo lo que un Estado democrático esperaría. De hecho, la selección que hace generalmente el sistema penal, que es normal, que elige a ciertas personas y a ciertas no, en este caso se podría observar que la selección justamente iba en contra de los manifestantes de una manera mucho más fuerte y pretiriendo o olvidando o haciendo vista gorda sobre aquellos elementos estatales que con infracción de reglamento eventualmente o estando en el límite generaban situaciones como las que usted describe. Desde ya, situaciones en las cuales incluso pueden ser catalogados como autores inductores, ¿no? O derechamente autores, según nuestra normativa. En algún momento la pregunta es si fueron juzgados o no fueron juzgados, si fueron perseguidos o no, si se comprobó la existencia de estas conductas, dónde está la respuesta y la responsabilidad de los mandos, ¿no? O sea, es decir, ¿quién dio la orden? Pues se supone que nadie en el Estado, ni menos los agentes del Estado encargados de control de orden público, se pueden mandar solos, ¿no? Tienen directrices, reglamentos, órdenes circulares que deben ser acatadas porque en funcionarios públicos evidentemente no pueden realizar conductas por sí mismos, sino que siempre debe estar autorizado por la normativa, ¿no? Y en ese caso entonces de la existencia de las personas que se conocen como intramarchas, la pregunta es si fue investigada, ¿no? Hago la aclaración porque el Poder Judicial no investiga los casos
Los casos los investiga el Ministerio Público, organismo constitucional autónomo, con el auxilio de las policías. Ya, y en este caso se instala, ¿no? ¿Fue investigado la responsabilidad penal que podrían tener los intramarchas? Al parecer no. Y una observación. Por ejemplo, a mí me tocó, y es conocido, tener un recurso de amparo en la ex comisaría que estaba en la estación de Plaza Italia, del metro, ¿no? Que había una comisaría en el subsuelo. Y ese caso lo llevó un fiscal que se rechazó el amparo porque no se encontró detenidos. Primero no había nadie, por lo tanto no había cómo, o sea, no era razonable, no había nadie a quien amparar porque no había ningún detenido que se encontrara, pero se encontraron ciertos indicios de la realización de lesiones, de eventualmente tortura, se denominó en algún momento, ¿no? Y el fiscal se demoró 2 semanas en archivar la causa. Entonces, sin haber investigado racionalmente, porque usted entenderá que en 2 semanas es imposible cerrar una acusación o una denuncia de la eventual comisión de torturas, ¿no? O golpes, o lesiones, o malos tratos indebidos, en 2 semanas es imposible, y el fiscal lo hizo, ¿no? Entonces, de hecho, en esa oportunidad ni siquiera se me citó a declarar como alguien que dejó constancia de la eventual comisión de ilícitos, como por ejemplo haber encontrado cartuchos de escopeta tanto sin percutar como percutados en el ámbito que el comisario, que era el único autorizado para disparar la escopeta, declaró que había solo disparado una vez y había más de 8 cartuchos en el suelo, ¿no? Entonces son situaciones que quedaron en el aire, que indican una selectividad, y la pregunta es si esa selectividad se llevaba por alguna razón ideológica por parte del Ministerio Público o qué sucedió, pero es inentendible. Daniel, algo que en cada programa tenemos, es para contarle a usted, es que tenemos pausas musicales. Y vamos ahora con Juan Carlos Baglietto, Carta de un león a otro. Escuchábamos a Juan Carlos Baglietto, Carta de un león a otro. Y estamos conversando con el juez Daniel Urrutia. Daniel, ¿por qué razón usted dejó libre a las y los 13 jóvenes que se les vinculó a la llamada primera línea? Sí. La causa que se denomina primera línea tuvo que ver con al menos 40 personas que fueron detenidas dentro de un procedimiento de carabineros en la Plaza Italia que decía relación con el copamiento de dicho lugar, ¿no? Para evitar manifestaciones. Entonces, lo primero que hay que señalar es que hay un error. No se puede democráticamente prohibir un derecho constitucional. Eso es lo primero. No puedes prohibir por vía administrativa el ejercicio de un derecho. Y por eso ya ahí los tribunales tienen que, de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo a los afectados, se pueden presentar recursos de protección, etcétera, para hacer valer los derechos, ¿no? O el amparo, dependiendo de la realización de los ejercicios de un derecho, ¿ya? Y lo que ocurrió en ese momento es que a raíz de esa estrategia que fue, además, recordemos, ordenada por la intendencia en ese momento, que por un intendente del gobierno de esa época, y con carabineros, indicó esta situación de copamiento y por lo tanto no dejar que las personas se manifestaran. Entonces ahí tenemos una primera ilegalidad e inconstitucionalidad del Ejecutivo en ese caso, ¿no? Detenidos, las personas fueron detenidas por desórdenes públicos, ¿ya? Algunas se decía que habían lanzado objetos, etcétera, pero en realidad lo que ocurría era que se hizo una redada y cayeron 40 personas que no alcanzaron a correr. Eso es así, ¿no? Luego se dejó en prisión en el tribunal, en ese momento una jueza de garantía, deja, como justamente era una conducta
de menor importancia, no había lesiones, no había daño, no había hurto, no había nada, solo desórdenes públicos, la jueza dejó a todas las personas con una cautelar de menor intensidad, ¿ya? Una firma, etc. Y luego el gobierno de la época apeló, me parece, no estoy seguro si con el Ministerio Público, pero apela y logra que la Corte de Apelaciones de Santiago ordene la prisión preventiva. O sea, es la Corte de Apelaciones la que ordena la prisión preventiva de 40 personas que no tenían antecedentes penales anteriores, que de ser condenados lo serían una pena en libertad y menor, y es la Corte la que lo ordena. Esto es importante señalar, que fue la Corte de Apelaciones de Santiago la que ordenó la prisión preventiva en ese caso. Si recordamos, entre medio, y estando estas personas en libertad, porque habían quedado en libertad, algunas las capturan, otras se presentan, y otros después se presentan mucho más adelante, pero quedaron al menos 13 en prisión preventiva. Y entre medio se decreta la catástrofe del COVID, ¿no? Y se decreta por un decreto del gobierno, se decreta justamente estado de catástrofe, y además tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos como la Fiscalía Judicial habían establecido el criterio de revisar las prisiones preventivas para que solamente quedaran en prisión preventiva aquellos necesariamente que debían estar. ¿Por qué? Porque uno de los reservorios o de las situaciones más complejas desde el punto de vista de la pandemia eran las personas privadas de libertad. O sea, si entraba el virus en las cárceles, eventualmente en ese momento se pensaba que la mortalidad podría ser muy alta, ¿no? Justamente porque no habían vacunas, no se sabía, era desconocido. Entonces, el tribunal, en ese caso, de oficio, revisó la prisión preventiva de los 13 y ordenó su cambio a arresto total. O sea, que se fueran a su domicilio, va a estar en restricción de libertad, pero en su domicilio, no en la cárcel. Justamente porque había una baja posibilidad que se fugaran, porque la sanción mayor era libertad siempre, para todos aquellos. Entonces no tenía sentido procesal que estuvieran en prisión. El único sentido era un sentido ideológico. Era un sentido de dar una señal autoritaria que la Corte de Apelaciones de Santiago dio y ordenó la prisión de esas personas. Ahora, esa situación se comprueba al momento que yo decreté personalmente el cambio y la orden de libertad y que salieran de la prisión en una inédita actuación de la Corte de Apelaciones de Santiago que se reunió en forma ilegal, de acuerdo a nuestra postura, y ordenó en el pleno administrativo, ordenó dejar sin efecto la orden de detención emitida legalmente por un juez de la República, y es el pleno de la Corte de Apelaciones la que deja sin efecto esta orden de libertad, lo cual nosotros sostenemos que es ilegal, ¿no? Vamos a la pausa comercial y volvemos. Después de esta breve pausa, les contamos que estamos realizando el 12º capítulo de Las Voces de Octubre, que es un programa del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras, ¿no? Hasta el primer bloque estábamos conversando el juez Daniel Urrutia, y en el segundo bloque estamos muy contentos porque se suma la otra conductora de este programa, que es Alejandra Arriaza. Alejandra, bienvenida a tu programa y continuamos. Muchas gracias, Dino. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Daniel, usted nos estaba comentando respecto de la situación en la cual usted dejó libre a 13 personas que estaban siendo responsables supuestamente de hechos ilícitos en el contexto del estallido social, respecto del cual hubo una sanción en su contra. Uh-huh. ¿Usted cree que esa sanción fue justa o no? Bueno, justamente estábamos conversando acerca de esta forma en que la Corte de Apelaciones de Santiago se involucra políticamente en el hecho, ¿no? Entonces, en ese momento lo denunciamos debidamente
presentamos una querella criminal en contra de los ministros de la Corte por prevaricación, juicio que llevó, o sea, fiscal que investigó de la Cuarta Región y que finalmente se sobresee, con los mismos antecedentes sin haber hecho una investigación mayor, entre otras cosas porque la jueza del tercero de garantía se negó a dar los teléfonos, el registro telefónico de los ministros de la Corte que se habrían puesto de acuerdo con gente del gobierno de la época, ¿no? Se negó y por lo tanto no hubo posibilidad de seguir investigando. En una situación igualmente anómala, porque los que conocemos el sistema sabemos que si un fiscal del Ministerio Público solicita el registro telefónico, no la interceptación, solo el registro telefónico de las llamadas que entraron y salieron de un teléfono a que se le pide a las compañías, es muy difícil que los jueces se rechacen esa solicitud, ¿no? Y existiendo antecedentes, la jueza lo rechaza, ¿no? Entonces, claramente fue tanto la suspensión no solamente fue injusta, fue ilegal, ¿no? Y la Corte toma el Pleno de la Corte toma una decisión política. Ahora, ¿por qué toma esa decisión? Porque la Corte optó por una no interpretación, por una conducta de ser cómplice, de complicidad con el autoritarismo, de intentar dar una señal de dureza en contra de las manifestaciones populares, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué adopta esa decisión política? Es porque le convenía. ¿Por qué le convenía? Porque quienes nombran a ministros de la Corte Suprema, en primer lugar, es el Ejecutivo. El Ejecutivo propone al Senado, le propone un nombre dentro de una quina que elabora la Corte Suprema. Entonces, en ese momento, lo que ocurre es que la Corte de Santiago traiciona su juramento, los ministros del fallo de mayoría, traiciona el juramento que hicieron y ponen primero sus intereses personales, los ponen sobre los hechos y el derecho, y por lo tanto traicionan el juramento del cargo, ¿no? Ahora, esta situación que parece grave, en realidad es muy grave, y se ha podido demostrar con el teléfono del abogado Luis Hermosilla, donde aparece cómo operaban para arreglar causas, para nuevamente poner sus propios intereses por sobre los hechos y el derecho, que es la obligación de los jueces. Los jueces tenemos obligación de fallar mirando el hecho y el derecho, la ley, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, pero no está vedado a los jueces decidir tomando en cuenta el propio interés del juez. El juez no debe debe eliminar el temor a la sanción o el premio en el caso de fallar de una u otra manera, que es lo clásico que se espera de los jueces. Y en este caso, esos jueces, al traicionar su juramento, lo que hicieron fue anteponer sus intereses por sobre los intereses de la República. Y por lo tanto, nosotros sostenemos que cometieron prevaricación. Y en ese sentido, cuando prima lo político más que la decisión jurídica correcta, pone en jaque al Poder Judicial. Exactamente, porque destruye el Estado de Derecho. Si cualquiera, el que tenga más poder, dinero o posición política, puede torcer la voluntad de la justicia, entonces entendemos que la República muere y el Estado de Derecho también. Y eso es grave, no solamente lo vimos en casos del estallido social, sino que también lo hemos visto en otros casos posteriores, como el que usted mencionaba, de la interceptación, comunicación telefónica, ¿no? Uh-huh. A propósito, usted mencionó a Luis Hermosilla, ¿no? Y en este caso yo me refiero a propósito de la investigación y todo lo que ha salido como mérito de la prensa, ¿no? Sobre Luis Hermosilla. Me refiero a Jean-Pierre Matus, María Teresa Letelier y al mismo Mario Carroza, ¿no? El sistema judicial está en una crisis, pero bueno, vive en una crisis, yo diría permanente, ¿no?
pero nunca parece ser una crisis terminal, pareciera ser que todo eso puede quedar ahí estático, sin necesidad de que haya una transformación de este sistema judicial que queda muy en entredicho a propósito del estallido social. Bueno, nosotros hemos señalado reiteradamente que es necesaria una reforma orgánica, estructural, que cambie este sistema judicial que fue creada para el autoritarismo, que sea transformado, que sea refundado para crear un sistema judicial que sirva a los intereses de la democracia, ¿no? Eso no ha ocurrido, no ocurrió desde la colonia hasta estos días, no ocurrió en la dictadura, porque la dictadura era servil a los procesos del genocida dictador, y en el caso tanto del estallido fue nuevamente servil a los intereses del gobierno, y por lo tanto lo que estamos observando es solamente las muestras, estamos observando los síntomas de este cuerpo enfermo del Poder Judicial que no tiene otra manera que ser reemplazado. ¿Y eso existe, esa voluntad efectivamente que haya un cambio para recuperar la confianza de los ciudadanos? No hay voluntad. No hay voluntad porque esto depende del cuerpo político. Entonces son senadores y diputados son los que tienen que hacer este cambio. Se intentó el cambio constitucional en 2 oportunidades y no funcionó. Ahora, ninguno de los 2 procesos tampoco abordaron seriamente el cambio de la estructura del sistema judicial. O sea, uno más, el primero, establecía algunas circunstancias, algunas situaciones, pero tampoco atacaba el problema de fondo, que es que los jueces sirvan al pueblo y no sirvan los intereses de los poderosos. Daniel, ¿siente usted que, volviendo al tema del estallido social, ¿no? ¿Siente usted que ha existido una conducta a través de los fallos y de la dilación de la investigación propiamente tal, ¿no? Que hay una conducta que promueve la impunidad para los agentes del Estado involucrados en las violaciones de los derechos humanos? A ver, estos son hechos, no son opiniones. O sea, los hechos son que en el caso de las graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, tenemos una dilación inaceptable, ¿no? Que se convierte en sí misma en otra violación a los derechos de las víctimas, ¿no? Entonces no puede ser que después de 40 años recién tenemos sentencias de primera instancia, ¿no? O recién ratificadas por la Corte Suprema, ¿no? No puede ser que hasta ahora jueces o juezas que fueron cómplices de la dictadura y comprometieron también su responsabilidad como autores o como cómplices o encubridores de graves violaciones de los derechos humanos sigan en la impunidad. O sea, de hecho, hay una ex jueza, que es la señora Rosa Egnen, que declaró reconociendo su participación en el encubrimiento del caso Laja San Rosendo y señaló que había escondido los antecedentes en el tribunal por miedo a su superiora jerárquica, que era la jueza del tribunal de Laja. Lo reconoce frente al ministro Aldana de Fuero, y el ministro Aldana la manda para su casa y no la procesa. Y eso es hasta el día de hoy. Las graves violaciones a los derechos humanos no prescriben y ella permanece en la impunidad. Y así como ella, hay muchos más, ¿no? Pero ella es un caso paradigmático porque cuando declara en el 2012, reconoce su participación y reconoce su conducta. Qué grave la situación que está mencionando. Tenemos que hacer una pequeña pausa musical. Vamos con Ana Tijoux, la canción Libertad. Escuchábamos Libertad de Ana Tijoux, parte de la banda sonora de la película Pacto de Fuga. Los jóvenes presos en el marco del estallido social no tienen el estatus de presos políticos, como sí lo tenían las personas que poblaron las cárceles en tiempo de dictadura. ¿El Estado puede tratarlos con ese estatus? A ver, la situación respecto a lo que se dice en relación a los presos políticos es justamente una categoría política, no es una categoría legal. Nosotros no tenemos en ninguna de nuestros códigos, ni procesal penal ni penal, aparece la categoría preso político. Desde ahí no podemos hablar de presos políticos. Por eso es una categoría política, ¿no? Y siendo una categoría política, se puede sostener que en ese tiempo, durante el estallido social, personas, por ejemplo, como los 13,
que me tocó cambiarles su medida cautelar, esas personas sí eran presas políticas, ¿ya? Porque mutatis mutandi, no existiendo la presión del gobierno en ese momento, ellos jamás debieron haber estado presos. Entonces, durante el tiempo que tuvieron presos, sí fueron presos políticos. En ese mismo vamos a retomar a propósito de esa pregunta, ¿no? Pero recordar que en diciembre del 2022 el presidente Gabriel Boric indultó a 12 jóvenes presos por acusaciones de violencia durante el estallido social y también a Jorge Mateluna, que es un exfrentista que cumplía condena por el supuesto asalto a un banco. La implementación de la medida le costó una fuerte crítica de la oposición política y la salida, por ejemplo, de su jefe de gabinete, Matías Mesa, y de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, de aquel entonces. El presidente manifestó que habían desprolijidades en el proceso. Hoy, los jóvenes, al conocimiento suyo, ¿no? ¿Hay posibilidades de que puedan ser indultados los presos que quedan a propósito del estallido social? Bueno, en relación a aquello, nuevamente hacer la salvedad de que el indulto es una facultad presidencial y desde ese punto de vista el Ejecutivo tiene toda la facultad que le confiere la Constitución en relación a cualquier preso condenado, otorgarle el indulto. Entonces es una definición nuevamente que está entregada por nuestra Constitución al presidente de la República. Ahora, solamente con la salvedad de que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos no se aceptan los indultos ni en relación a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos en materia internacional, ¿no? Entonces, si alguien piensa que puede indultar, por ejemplo, a Krasnov, está en un grave error, porque lo que ocurre es que en ese caso no es posible, justamente por ser un delito de lesa humanidad. Y por razones humanitarias no hubo en algún minuto... A ver, se acepta en algunas posibilidades de esta situación, pero tiene que cumplirse ciertos requisitos, entre ellos que se reconozca la violación. O sea, en el fondo que haya también un arrepentimiento. Bueno, desde el punto de vista internacional así se requiere, además que cooperen, que digan dónde están los detenidos desaparecidos, por ejemplo. Si no, bastaría solamente argumentar razones de salud. Exactamente. Y tenemos el ejemplo claramente en los casos de los juicios de Nuremberg y otros posteriores, en los cuales incluso en el último caso me parece que se condenó a una colaboracionista alemana del régimen nazi que tenía 99 años y se le condenó igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son tan aberrantes las violaciones a los derechos humanos y repugna a la humanidad que no pueden ser perdonados, ¿no? Sino que tiene que cumplirse la condena proporcional a lo que realizaron, puesto que lo que estamos dando es una señal, o queremos dar como humanidad una señal clara que no aceptamos esas aberraciones. Y en esa línea irían como garantías de no repetición estos fallos, que se cumplan en forma efectiva. Así es. Y por lo tanto, por eso también la situación de aplicarle a los condenados y perpetradores por violación a los derechos humanos graves durante la dictadura a penas, por ejemplo, aplicándole la media prescripción, o sea, penas irrisorias, no cumple con el estándar y por lo tanto deben ser revisadas y tienen que cumplir las condenas correspondientes. Y en ese a propósito del anuncio de este reacondicionamiento de Punta Peuco, ¿cree usted que tenga alguna efectividad dentro de este gobierno? No puedo decir eso porque en realidad no me compete por una parte, pero por otro lado, de manera personal, eso lo señalo que esos son indicaciones reglamentarias y que como indicaciones reglamentarias pueden ser rápidamente implementadas. Lo que sería razonable quizás es convertir a Punta Peuco en un penal de alta seguridad y reubicar a los presos que están actualmente. Ya muchos de aquellos están en Colina 2, me parece, y por lo tanto no tiene ningún sentido seguir manteniendo exclusivamente un penal para estos efectos, sino que más bien corresponde aprovechar los recursos públicos, esto a manera personal, y por lo tanto sería razonable que si ya existe ese penal y está en un lugar apartado, quizás reconvertirlo a un penal de alta seguridad. Claro, de esa forma se podría efectivamente
mantener todas las condiciones necesarias para que no exista esta desigualdad y cumpla el final. Magistrado, el gobierno mantuvo los abogados querellantes provenientes del Ministerio del Interior. Recordemos que la promesa de campaña del presidente Gabriel Boric fue retirar las querellas por ley y seguridad interior del Estado. ¿Usted sabe qué pasó con eso? Me parece que en algunos casos se retiraron y en otros casos no. Entonces, como nuevamente es una decisión, si el Ejecutivo genera una promesa de campaña y no la cumple, bueno, el castigo viene en las urnas, se supone, en el sistema democrático, ¿no? Ahora, del punto de vista de aquella situación, más bien tiene que ver con señalar nuevamente el origen de las manifestaciones. Si son manifestaciones legítimas, no deben ser perseguidas. Lo que se debe perseguir, a mi juicio, son las conductas delictivas, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia clara y evidentemente debiera procederse en esa línea, ¿no? ¿Hay alguna, a propósito de línea, ¿no? ¿Hay algún camino posible para poder revertir las condenas son jóvenes, ¿no? De los jóvenes que están presos producto del estallido social? O sea, revertir las condenas, bueno, el indulto borra, digamos, la condena, evidentemente. Los indultos son la manera que se tiene, los otros son nulidades, pero la nulidad es bastante difícil que pueda ocurrir. De partida hay que hacer un proceso, una revisión. Si hay casos que hay evidente injusticia, como por ejemplo aparece un testigo que señala que no estuvo ahí o cosas muy evidentes, se puede recurrir a revisión a la Corte Suprema. Hay mecanismos para hacerlo, pero si se trata de asuntos en los cuales se fue probada la participación delictiva, el camino del indulto, si es que el Ejecutivo así lo desea. Usted señalaba que la urna es la forma democrática de poder pasar cuenta, digamos, cuando hay incumplimiento. ¿Cómo ve usted el futuro si es que nos gobierna nuevamente la derecha o la ultraderecha? A mí me parece que, claro, en un régimen democrático pueden ganar cualquiera de las fuerzas que están dentro del régimen democrático. Lo complejo es que hayan voces que indiquen que van a estar fuera del régimen democrático, ¿no? Eso es lo complejo. O sea, si hay desde ya, por ejemplo, algún candidato presidencial que está amenazando a jueces con abrirles investigaciones por su pensamiento político, ya estamos en una complicación, ¿no? Porque eso evidentemente está fuera del orden democrático. Si hay cualquier funcionario público que tenga una conducta que no corresponde al cumplimiento de sus funciones puede ser objeto de una investigación, pero amenazar desde antes, solamente por el hecho de llegar a la presidencia, a empezar a hacer una casa de brujas, digamos, respecto a funcionarios que se desempeñan en el Estado, no corresponde dentro de un régimen democrático, o sea, a mi juicio, digamos, ¿no? Claro, pero siguiendo la misma línea que hemos conversado, ¿no? La composición del sistema judicial y las presiones en las cuales permanentemente sufre y cede también a propósito de esas presiones, no deja de ser también preocupante que, por ejemplo, una candidata presidencial diga que el año 74, 75, las personas que asesinaron era inevitable su asesinato, pues si esta misma persona es la que va a gobernar, perfectamente podrían darse también esas presiones en donde los derechos humanos no aparecen como derechos absolutamente irrenunciables, bueno, ¿no? En ese caso es importante señalar que el Estado chileno se dio dos comisiones de verdad, la Comisión Rettig y la Comisión Walech. Y las conclusiones a que llegaron dichas investigaciones y dichos documentos son verdad irrefutable. Entonces, así fue establecido en la ley, ¿no? Por eso se establecieron las reparaciones que se establecieron en dichos documentos. Y al constituir una verdad para el Estado de Chile, todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Chile deben respetar esa declaración de verdad, ¿no? Justamente porque el sistema judicial no dio el ancho para investigar cada caso, es que dentro del proceso transicional a la democracia se optó por crear comisiones de verdad. También se podría haber optado por crear un sistema especial o dotar de mayor
recursos a los jueces del crimen para haber eventualmente investigado las violaciones de los derechos humanos, pero es una situación que políticamente en ese momento al parecer no era viable. Entonces los estados cuando transitan de un régimen dictatorial a un régimen democrático tienen diferentes formas de solucionar o de avanzar en verdad, en justicia y en castigo, ¿no? Y reparación. Y Chile optó por las comisiones de verdad, ¿no? Entonces no es aceptable que candidatos presidenciales vengan ahora a poner en duda las conclusiones de los informes de verdad, que además fueron establecidos por una comisión de amplio espectro político, donde izquierda y derecha estaban representados. Mire, ¿qué sentido me hace lo que usted señala y qué sentido me hace a propósito de la propuesta, ¿no?, de la senadora Campellay y de la mesa por una vida digna, de crear una comisión de verdad en torno al tema del estallido y establecer, ¿no?, una verdad de Estado, ¿no?, que queda absolutamente no a merced de las interpretaciones que cada ser humano quisiere hacer. Bueno, yo diría que es absolutamente necesario que se cree una comisión de verdad en el caso de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido en 2019. ¿No? Es necesario porque el sistema de justicia hasta el momento no ha estado a la altura tanto por la demora como la selectividad que conversábamos anteriormente, y menos aún sabiendo que existe una asociación delictiva dentro de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el cual no sabemos si sus decisiones van a ser adoptadas en consideración solo a los hechos y el derecho o a los intereses espurios que han defendido y que aparecen de los chats con los abogados que se están investigando en estos momentos. Muchas gracias. En esa misma línea, queremos invitarlos a todos y a todas este jueves 12 de junio a las 18 horas al conversatorio titulado Democracia y Derechos Humanos, Desafíos para Garantías de No Repetición. Esta actividad se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Comuna de San Joaquín, ubicado en calle Comiño 286. Los panelistas de este conversatorio serán el abogado de Derechos Humanos Alberto Espinosa Pino, la abogada María Rivera Irribarren, fundadora de Defensa Popular y del MIT, y Juan Aguilera, integrante de la Comisión Ética contra la Tortura. Recuerden, los esperamos este jueves 12 de junio en el Centro Cultural de San Joaquín a las 18:30 horas. Juez Danilo Urrutia, muchas gracias por la conversación y será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación y bueno, la idea justamente es poder conversar, reflexionar acerca de todo lo que nos aconteció, ¿no?, como comunidad, y propender a defender siempre los derechos de las y los ciudadanos del país. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Las Voces de Octubre es un programa radial producido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Sintras. Guión y conducción, Alejandra Arriaza y Dino Pancani. Edición, Félix Madariaga. Gráfica visual, Ítalo Retamal.